puede hablar de político. ¿Por qué será? Pues se llama como, ¿qué se llama? Miedo, indignación. ¿Cómo se llama? No sé, yo creo que está... ¿Control de los medios? ¿Nosotros los controlamos? Sí. ¿Como lo hacía Echeverría? ¿Como lo hacía Díaz Ordaz? Yo creo que sí. Hablando de que no hay libertad de expresión, de que hemos retrocedido, y se atreven a decir que incluso volvimos o estamos mejor en los tiempos del PAN, Es que que ahí sí había libertad. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a domingo 12 de octubre del 2025. Si les gusta el video, por favor apoyarme con un super like, que eso apoya muchísimo al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues arrancamos con la información del día de hoy, donde Susana Zabaleta y el Burro Barranquín dicen que estábamos mejor en tiempos del PRI y del PAN, ya que hoy en día dicen que existe censura por el gobierno y que se sienten perseguidos. Pero el periodista y analista político está ya furioso y le recuerda que tienen miedo pero de la funa de la gente y arremete contra ella y el Burro. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. ¿Quién? Vean ustedes quién es. Todavía se podía hablar de política. Ya no se puede hablar. No, ya no se puede hablar de político. ¿Por qué será? Pues se llama como, ¿qué se llama? Miedo, indignación. ¿Cómo se llama? No sé, yo creo que está... ¿Control de los medios? ¿Nosotros los controlamos? Sí. ¿Como lo hacía Echeverría? ¿Como lo hacía Díaz Ordaz? Yo creo que sí, en esa época estamos como que volvimos a... ¿Con que retrocedimos? Ay, sí, yo creo que... Acuérdate que Salinas también todavía estuvo. El que destapa esa libertad de expresión la abre ese día. sería. ¿Fuera mal presidente o no? Y luego los pero abrió. panistas también, claro que sí, los panistas también. Sí, acuérdate cómo le hablábamos a su señor. A Fox lo reventaba. Lo reventábamos y a su mujer igual, ¿te Y acuerdas? luego Calderón vuelve como medio a cerrar. Calderón vuelve A cerrar la puerta un poquito, pero la cerrar deja abierta. un poquito porque su esposa era como muy, ¿te acuerdas? Como muy seria, Margarita muy tranquila, es como que no había chance para la broma, no había chance. En cambio con todas las demás, pues sí, nos burlábamos y hacíamos y nos cagábamos de la risa y era padre también eso. A ver, Susana, Ahora ya no hay tolerancia, ahora ya no le puedes decir gordo a nadie, no le puedes decir eso de violencia de género de mis lo del la violencia de o sea, no sé olvídate, qué. antes que nos decíamos entre nosotros, ay, ya cállate. Eso no se puede hacer. Sí, porque antes la televisión, ya, pinche burro, así me decían. Sí. O sea, ya no se puede hablar de política y dicen que estamos casi en los tiempos de Díaz Ordaz. Y yo no vi ahí a militares, policías que los estuvieran arrestando. Lo están haciendo a cuadro con no sé, es un jardín muy bonito, tal vez de la casa de alguno de ellos. Están hablando, ella está sentada muy cómoda en un silloncito, él también, hablando de que no hay libertad de expresión, de que hemos retrocedido. Y se atreven a decir que incluso volvimos o estamos mejor en los tiempos del PAN. Es que esta Que ahí escena sí había libertad. es todo lo que está mal, de verdad, esta escena, o sea, la veo, hasta entre nosotros ahorita viendo aquí atrás de cámara, nos quedamos viendo así de ¿qué estamos viendo, no? Para la próxima pongan una así. Sí, ajá, y yo voy a Así estar para que así, ¿no? así para O que sea, estemos así. De entrada hablando que en los otros sexenios Así. se podía todavía mofarte con los presidentes, te podías llevar de piquete de ombligo, pues claro, porque pues ¿a qué grupo pertenecen estos dos personajes, no? Pues son televisos, que Margarita era seria, recatada, que antes se podía hacer bromas de los gordos, de los flacos, bueno, porque venimos de la generación boomer, que todo lo que estaba mal fue visto bien. Dice ahí. violencia de género, mis cojones. Dice el burro. bueno, ¿no? nada más para que no se le olvide a la audiencia que el Burro fue de estos personajes de Televisa que se dice, y de muy buenas fuentes, que era el que hacía los falsos castings, el que apoyó estos catálogos, el que hacía toda esta sistematización también de ver a la mujer como un objeto. Estos son los padres de ese mecanismo. Sí, no, pero a ver, esta parte donde dice hay control de medios. Control de medios. ¿Quiénes son los que están controlando los medios? ¿Quiénes son? Tres cosas, ¿no? Dice, da miedo hablar de política. Yo creo que más bien le da miedo a la funa. ¿Cuál es la funa? Que la mayoría del pueblo está con un movimiento. Claro, y que se lo vayan a reclamar porque en existe. el superchat o Claro. en donde sea, en la calle. Absolutamente toda la gente, más allá de tener una ideología política, también tiene derecho al ocio y al entretenimiento. Y pese a que sí llegan a consumir sus programas, si ellos llegan a entrar en un tema de criticar con argumentos bastante débiles al gobierno, pueden llegar a perder tema de audiencias. Yo creo que ese es el miedo que ella habla. No un miedo realmente donde el Estado esté usando su poder y su coacción para trastocar su libertad de expresión. O sea, yo creo que más bien el miedo es ese, que ellos critiquen al gobierno y puedan perder audiencia o puedan perder dinero, ¿no? De cierta forma. Después hablan de que en la época del PAN, pues si Carmen Aristegui tuvo que salir exiliada de México
México por haber dicho que Calderón había estado en la toma de cuando se inauguraron los Juegos Panamericanos en Guadalajara, que llegó borracho, ¿no? Y hizo toda una investigación en torno a eso. Igual en la época de Peña Nieto, digo, estoy hablando ya en tiempos contemporáneos, ¿no? Sí. Porque ella dice del PAN, o sea, el PAN es, al final de cuentas, forma parte de la política contemporánea, ¿no? Sí. Creo que no tiene memoria histórica. Pero ni siquiera fue por el asunto de la investigación, fue porque Aristegui le pregunta al aire, hace una pregunta de si el estado de salud de un presidente, en este caso, por la posición de que tal vez pudiera estar con un problema de alcoholismo, que recordemos que es un problema de salud esa, ¿eh? Sí, claro. O sea, porque no se ve de la mejor de esa manera, pero Aristegui lo preguntó en ese sentido. Sería bueno conocer el estado de salud del presidente, es una ¿no? condición. Y solo por haber hecho esa pregunta, pero no prácticamente la corrieron. El otro que dices bien, José Gutiérrez Vivo también en tiempos de Fox, evidentemente. Y mira, ahorita que hice eso de un problema de salud, fíjate, lo que no pasó con Andrés Manuel, ¿se acuerdan cuando especulaban que él estaba muy enfermo y que se lo habían llevado y todo? ¿A quién persiguieron por aseverar ese tipo de cosas? Por inventarle enfermedades. ¿A quién se persiguió o quién fue exiliado, como en el caso de Carmen Aristegui? Sí. Pues Mario Di Constanzo decía, ¿no? Tengo aquí información de que acaba de aterrizar un helicóptero aquí en Palacio Nacional y se lo transportaron a Campo Marte y demás. En una gira, de hecho, por el sur. ¿se acuerdan? Sí, es verdad. Donde se le ve al presidente mal. Bueno, cuando el presidente Andrés Manuel se enfermó de COVID, todo lo que no inventaron, ¿no? Alrededor de él estaba muerto. Pero eran sus deseos, ¿no? En realidad. Claro, era la proyección de lo que desean tanto. Claro, en realidad, precisamente, no había una secretaría de gobernación que le hablara a los periodistas, oye, ¿sabes qué? Bájame esta nota porque esta nota no va como en los tiempos del PRI. Fíjate que eso sí sucedía. Sí sucedía. Y les voy a decir una cosa, antes de irnos a la pausa. Adriana Pérez Cañedo, que es una periodista que estuvo en el 11, el 11 de Televisión Pública, pues es una institución. Hay que decir que sí lo es, porque mucho tiempo condujo los noticiarios. Y en una entrevista que le hacen, cuando le preguntan en qué sexenio hubo menos libertad de expresión, ella dijo, en el de Peña Nieto. Dice, yo nunca había vivido en todos mis años de carrera, 20, 30 años de carrera periodística, que tuviéramos montado ya el noticiario y que Gobernación supervisara nuestra escaleta y nos dijera qué cosa sí podía pasar y qué cosa no podía pasar. Y Adriana Pérez Cañedo no es, que digamos, una Pro 4T, nada que ver de Pro 4T. Bueno, pues vamos con otro video. Ahora este es de Lourdes Mendoza, porque fue a un foro facho. Y ahí se dijo también perseguida. No, pues tenemos muchos perseguidos y que lo pueden denunciar en la televisión, en estos foros, desde la comodidad de sus casas. Pero ya no hay libertad de expresión. Pero ya no hay libertad. Vamos a ver lo que dijo Lourdes. ¿Quién de aquí se siente valiente? Pocas manos. Muy pocas. ¿Quién de aquí se atreve a compartir lo que los poderosos quieren ocultar? ¿Quién de aquí estaría dispuesto a poner su vida en riesgo por hacer su trabajo? Pues como vemos, tenemos un público no muy valiente. ¿Y saben que eso es lo que hacemos los periodistas de verdad todos los días? ¿Y saben qué es lo más paradójico? Que mientras nosotros nos ponemos en riesgo, la ciudadanía te contesta, ver las noticias, ver la tele, ay no, qué horror. Todo es malo y yo como para qué me quiero enterar de tantas cosas, me estreso muchísimo. Entonces uno pone el cuerpo, uno pone la cara, uno pone en riesgo su libertad y la ciudadanía te dice, yo estoy ocupado en otras cosas porque no me quiero estresar. Y ahondando un poquito más en lo que ya comentó Héctor pues sin duda alguna, los 7 años que llevamos de la 4T en su primera versión y 1 año en su segunda versión, es el peor momento para ser periodista y más mujer. O sea, yo sí agarré el mejor de los mundos, o sea, me merezco un aplauso, mujer y periodista, pues no, bueno. Pero qué vergonzoso. O sea, de por sí nadie la pelaba, ¿no? Y al final termina todo este discurso, ¿no? De tratándose de ella, de que le den un aplauso a ella, de que le reconozcan que ella es una valiente que está arriesgando su vida y lo está haciendo desde un foro. Desde un foro. No, es que este momento sí es como esos para top 7 de momentos más vergonzosos en la historia del periodismo. O sea, Lourdes Mendoza hablando de persecución política cuando es la vocera de toda la oposición. ¿De qué está hablando? ¿De cuál es su mérito? ¿Es verdad que estudió? ¿Quién es ella? No, además dice que es valiente por escribir lo que escribe en El Financiero, que es un periódico visible. Y tontea además al público. Me dio mucho gusto que no le hicieran caso, porque además es como, nadie de aquí es tan valiente como yo, ¿verdad? Sí. Y se pide un aplauso a sí misma. ¿En qué meta-universo vive esta señora? ¿Cómo ves? Pues, o sea, primero se dan cuenta, su argumento es primero reclamarle a las personas, ¿no? O sea, les está reclamando y les está diciendo, ustedes no son lo suficientemente valientes como yo y pues no están valorando lo que yo hago en mi trabajo periodístico. Cuando además, si ustedes se dan cuenta, en X, por ejemplo, que suele ser muy activa ahí, constantemente, ahorita ya X ya incorporó algo que te puede ayudar para desmentir de pronto ciertas notas. Es una de las periodistas, la otra vez leía, donde
constantemente se le desmienten sus notas. O sea, entonces lo único que no se le puede considerar periodista a alguien que constantemente está mintiendo de forma deliberativa, ¿no? Y tampoco se le puede considerar periodista a alguien que constantemente, alguna vez hace unos meses se metió en un tema con Jesús Ernesto, con el hijo menor del presidente López Obrador, ¿no? Una parte del movimiento, por así decirlo, de la gente que está con el movimiento, decide atacar a su hija y dice, no, con mi hija no, porque es menor de edad, cuando el niño ya también, Jesús Ernesto, es menor de edad. No, ya no es menor de edad. Él ya no es menor de edad. Todavía era, creo. ¿En ese momento? Sí. Cuando el apodo sí era menor. Cuando Sí, le que le puso el decía apodo. Chocoflán y volvió a incidir con el tema de ser Chocoflán y demás. Es que le volvió a decir, Ajá. ¿no? Y le recordaron que ella hizo en el pasado, le puso ese apodo. Exactamente. Ok, sí. Entonces, todo el tema es en torno a atacar a las personas. Ni siquiera ataca realmente el argumento de fondo, no ataca las políticas públicas, no ataca lo que es el movimiento en sí, ¿no? O sea, se dedica a atacar a las personas en esencia y eso no se le puede reconocer como periodismo. Y ni mucho menos cerrar con un merezco un aplauso, ¿no? O sea, eso es tristísimo. Como dice Sandy, es un momento yo creo que está vergonzoso. Sí, Estar exclamando sí. o sea, creo que los aplausos ahora sí que pues, se dan de forma orgánica, ¿no? No andas pidiendo apláudanme. Sí, ¿no? sí, exactamente, ¿cómo ves? Yo creo que, híjole, la verdad es que qué bueno que en esta dictadura autoritaria todas estas voces puedan hablar, que puedan poner sus comunicados, puedan expresarse en redes sociales, puedan estar en la televisión, Desde tengan estos foros con espacios. pantallas y desde la comodidad, Claro, ¿no? puedan estar en espectaculares, puedan decir esto es autoritarismo. O sea, qué bueno que tengamos una dictadura de ese talante, porque precisamente a ellos no se les ha quitado nada de lo que es la voz. Ellos ven como una dictadura el hecho de que los desmientan. Antes tenían todo el poder de la voz. O sea, cuando Jacobo Zabludovsky dijo el 2 de octubre, hoy es un día soleado. Que dice que no hay, que en eso no hay una versión real de que haya dicho eso Jacobo Zabludovsky. Hay que buscarla, porque muchos porque historiadores que yo he yo consultado no- me dicen que no es así, que no tiene, o sea, no hay una prueba de eso. Hay que Pero buscarla. independientemente de que no lo dijera, al final su trabajo no fue de demostrar los muertos ni demostrar la masacre. Claro, y Telesistema Mexicano, Televisa y todos estos, este gran corporativo mediático, después TV Azteca, pues tenían la voz. Pero la ciudadanía tomó la voz después y entonces los pueden desmentir y entonces dicen, claro, pues es que no nos están dando, o sea, esto es una dictadura. La verdad es su dictadura, la verdad. Sí. Y otra cosa también que me llama la atención es que ella en su argumento también presente que su trabajo diario es salir a arriesgar su vida. Pues que nos diga a dónde sale Lourdes Mendoza. está a arriesgar reporteando. su Pues a vida, restaurantes, que ¿no? reportea, ajá. Sí, y lujosos, Porque porque no realmente- cualquier restaurante también, ¿eh? No, porque ella trabaja para periódicos y para medios pues corporativos, los cuales obviamente tienen un poder económico que dan cierta protección y ciertos lujos y comodidades a su planta trabajadora, cosa que no sucede con periodistas que realmente son de a pie y que sí están arriesgando su vida y que sí están de aquí para allá trabajando, haciendo pues el noble oficio del periodismo. Y otra cosa que creo que es bien importante, ya para pasar al otro video, es el hecho de que tiene además el privilegio de que su medio hegemónico, que es el financiero, le permita o la impulse a escribir mentiras todos los días, aunque después las desmientan, como dice Mariano. Eso no, ese privilegio que tienen, esa impunidad, no la tenemos los periodistas de los medios públicos, Nadie. porque aquí si uno miente o hace algo que de alguna forma amenace ciertas cosas en cuestión de libertades o cuestión de esas, o esté constantemente mintiendo, constantemente calumniando, no nos la No, perdonan, ¿eh? no, O sea, hay organismos ya. bueno, hay defensoría de audiencias, hay procedimientos en donde al final pueden incluso despedirte. Sí. Ellos no tienen ni eso. O sea, ellos les toleran abiertamente o patrocinan o les pagan Para que- por mentir. Porque, a ver, a Lourdes le pagan, ¿eh? Sí. O sea, ella no escribe su columna en el Financiero de a grapa, o sea, de a gratis. No. Le pagan por mentir. Mira. Tienen todavía ese privilegio de Mira, mentir. y nada más me gustaría mencionar tanto privilegio que tiene esta señora que me llama la atención. Ella tuvo una acusación de que supuestamente Emilio Lozoya le había dado una bolsa Chanel de casi 100,000 pesos que se le compró, ¿no? Esa historia es de que fueron a Polanco, le compraron la bolsa de casi 100,000 pesos y se la había dado para que hablara bien de funcionarios del gobierno de Peña Nieto, de Luis Videgaray, me parece. Entonces ella mete un juicio porque por difamación y lo gana. Sí, lo gana. Lo gana. Entonces, dime tú qué periodista tiene esos beneficios de poder argumentar en un juicio cuando hay una difamación y ganarlo. Realmente es un privilegio. Y era un privilegio. El privilegio con el de poder mentir. que ella tenía, Es ¿sí? el privilegio de mentir, sin duda alguna. Y hay otros, siguiendo esta misma línea de los privilegiados, que dicen... Hasta parece nombre de telenovela de Televisa. Los privilegiados, el privilegio de mentir. Sí, no, bueno, se llamó una novela así. Y ellos tenían un programa del privilegio de mandar. Acuérdate. Ah, sí. Así utilizaron en la campaña contra Andrés Manuel, lo Así es. ridiculizaban, hacían Sí. parodia de Andrés Manuel para ridiculizarlo. Y después del fraude electoral, lo quemaron ahí, lo destruyeron mediáticamente a través de ese programa que se llamaba El privilegio, privilegio de de mandar. mandar. Ahora Así ellos es. tienen el privilegio de mentir. Y sin censura, sin que nadie les diga absolutamente nada. Bueno, obviamente nosotros sí. Y la presidenta ahora en la mañanera. Y la gente, pues, también. el pueblo. Y el pueblo, la El gente pueblo se da les- cuenta. Que no perdona. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar realmente cómo estos personajes, estas actrices que ya están de salida, estos artistas de cuarta, como el burro que nada más se la pasa ahí inventando Mauser,
haciendo entrevistas de gente ya mediocre. Pues bueno, ahora resulta que estaban mejor en hace tiempos y que ahorita hay censura. Háganme el bendito favor. Cuando realmente el que abrió todo esto fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántas mentadas de mouse? ¿Cuántos periodistas se fueron? Todos los medios se fueron contra él día tras día. Y por eso creó la mañanera, para desmentir todas las mentiras y las mentadas de Mauser que le daban. ¿Y pasó algo? ¿Hubieron desaparecidos como había en el PRI? ¿Verdad que no? Así de fácil. Es uno de los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta de México, que lleva un año, donde no hay desaparecidos por hacer un comentario o por burlarse del presidente o de la presidenta. Vean, los medios siguen haciendo lo mismo. Están igualitos como los partidos políticos del PRI y del PAN. Misma cantaleta, chingando al gobierno, jodiendo a la presidenta en ese tiempo, pero antes con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y no les funcionó, pero siguen igual. Y realmente terminan siendo unos mentirosos. La gente se arrastra por unos pesos. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor apoyarme con un super like, eso apoya muchísimo al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, dejen un comentario, yo estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.